Bienvenidas, bienvenidos al podcast Change for Tourism, la serie de podcast desarrollada por Into Destination, que es una empresa de investigación y consultoría en turismo. Les habla Nagore Uresandi, CEO y fundadora de Into Destination, y en el episodio de hoy viajamos a Benidorm, nada menos, para entender desde dentro el papel de Visit Benidorm en el desarrollo y la proyección del modelo de turismo inteligente y sostenible del destino, que se dice fácil, pero es complicadillo de ejercer e implementar. Además, lo hacemos en un momento especialmente relevante, el haber recibido este reconocimiento de Benidorm como destino pionero verde del turismo inteligente de la Unión Europea en 2025. A lo largo del episodio aterrizaremos dos ámbitos concretos que están siendo claves en la transformación del destino y en la experiencia turística. La movilidad sostenible, especialmente en términos de información al visitante, alternativas de desplazamiento y en la mejora de la experiencia, ¿no?, turística. Accesibilidad universal es el otro punto, como eje diferencial en la promoción del destino y en el diseño de experiencias inclusivas. No es que solo tratáis estos dos temas, tratáis muchos otros y el agua es gran conocido, yo creo que en todos los foros. Por eso, como es tan conocido, no lo queríamos tratar aquí, queríamos centrarnos más en movilidad y sostenibilidad, accesibilidad universal. Y la idea es que esta conversación inspire reflexiones y sobre todo acciones en otros destinos. Al final lo hacemos para, evidentemente, dar a conocer el trabajo de casos de éxito como el vuestro, pero para inspirar a otros a seguir vuestros pasos también, ¿no?, y aprender de vosotros y vosotras. Entonces, para ello hoy tenemos la fortuna de contar con Laura García Castellano, responsable de comunicación en materia de sostenibilidad en Visit Benidorm. Gracias, Laura, por estar con nosotras. Hola, ¿qué tal? Es responsable de comunicación de sostenibilidad en Visit Benidorm, cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector turístico, ha participado activamente en la defensa técnica de Benidorm como Green Pioneer of Smart Tourism 2025 de la Unión Europea y finalista del European Green Leaf 2027. Además, lleva a cabo la promoción de iniciativas enfocadas en el envejecimiento activo, como Benidorm Care Lab, y otros proyectos de índole también social, como es She Runs Benidorm, el papel de la mujer en el running, ¿no?, ligada a la media maratón de Benidorm llamada Benidorm Health. Bienvenida, Laura, muchísimas gracias por aceptar la invitación y participar en el podcast con nosotras. Gracias a vosotros por invitarnos. Con gusto. Entonces, vamos con la primera pregunta. El modelo de turismo inteligente y sostenible requiere mucha coordinación, porque nos gustaría que todo lo hiciéramos desde los DMOs, pero la realidad es otra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se articula la colaboración entre Visit Benidorm, el ayuntamiento, empresas y otros actores del destino que facilitan que avancéis en esto, ¿no? ¿Y cuáles son las claves que ponéis en marcha para que ese modelo se consolide, se proyecte? Pues, a ver, para empezar, sin voluntad no hay diálogo. Entonces, con mucha voluntad. Visit Benidorm es, para poner en contexto un poquito quiénes somos y cómo desde aquí nace todo un poco en la cuestión de gobernanza. Visit Benidorm es una fundación público-privada, somos más privada que pública, es decir, 52% es privada y 48% público, hecho con propósito para tener un dinamismo en el trabajo aún mejor, ¿no? Y sí, y entonces está conformado por el ayuntamiento. El presidente es el director de nuestro patronato, ¿no?, de la fundación, como cabeza visible, pero al final la voz y voto es un patronato que no depende solo de alcaldía ni depende de un color político. De hecho, somos totalmente apolíticos, es decir, trabajamos a largo plazo, y esto es súper importante porque si al final trabajas, cada vez que planteas una estrategia se corta a los 4 años, es complicado, ¿no? Partiendo de esa base, ¿no?, del sector hotelero, que tiene mucha voz y voto, pero luego también está todo el sector turístico representado aquí en la fundación. Tenemos hasta Veolia, que son los encargados de la gestión del agua. Anteriormente lo conoceréis por Hidracua, ahora se llaman Veolia, pero son también nuestros patronos. Es decir, no solo está la representación turística, también la representación de actores importantes como es Veolia en la ciudad de Benidorm en la gestión del agua. Partiendo de esa base, conformamos un poquito el inicio de la fundación, que la fundación lleva bastantes años en curso, desde el 2009, efectiva en el 2011, pero con la nueva gerencia, con Leire Bilbao, más de 10 años. Y ahí empezamos un poquito a iniciar esta andadura y Leire, cuando entra en el cargo, una de las cosas y una de las iniciativas importantes que quiere desarrollar es ser DTI, empezar por un proceso de normalización, porque al final ha sido fundamental la normalización en lo que somos hoy. Es decir, os pongo en contexto, AENOR,
la norma UNE que nos estableció como primer destino turístico inteligente, ¿no? Según Sefitur, es la norma UNE 178.501, empezamos en el 2018, somos normalizados como primer DTI. Y aquí empieza un poco la andanza, porque para ser DTI partamos de la base, para aquellos que no controlan tanto este punto, ¿no? O este concepto de destino turístico inteligente, para ser DTI hay 5 puntos estratégicos o indicadores clave, ¿no? Luego se articulan en indicadores de cada sector. Por supuesto, innovación, es uno, tecnología, accesibilidad, y luego tenemos el cuarto, sostenibilidad, y el quinto es gobernanza. Y ahí en la gobernanza entramos nosotros, ¿vale? Ya nuestra estructura nos daba pie a poder llevar todo este tema del DTI y a poder articularlo, y el ayuntamiento, por supuesto, ahí tiene un papel clave en la incorporación del sector local, es decir, el stakeholder local del residente. Porque aquí tenemos que partir de una base. Hay 16 millones de pernoctaciones, estamos hablando de 3 millones de turistas anuales, ¿vale? Se dice rápido, sí. Se dice rápido, pero si os lo paso, os lo reduzco al día, estamos hablando que son por día 77.000 habitantes, algo más de 77.000, y 250.000 turistas. Entonces, o trabajas en ese punto de crear ese equilibrio o es muy complicado. Entonces ahí, por resumir un poquito, ha sido fundamental el papel de la fundación de la que estamos, de Visit Benidorm, y por supuesto fundamental y prioritario la normalización con la norma UNE 178.501 para empezar a sentar las bases de lo que queríamos hacer y a dónde queríamos ir. Organizar todo un poco en estos puntos claves de sostenibilidad, gobernanza, etcétera. Vale, claro, al final esa manera en la que estáis constituidos os ayuda bastante a ser como un poco con tentáculos, ¿no? Bastante más amplio que otra manera de estar constituidos. Y luego además estas cifras que nos ponías en relieve, bueno, y saludo a Leire, por supuesto, es que, claro, turistas y residentes, pero también habrá un elenco grande de excursionistas también en el territorio que todavía amplifica más, ¿no? las necesidades. Sí, eso es importante. Nos da pie un poco a la siguiente pregunta, que habéis recibido, ¿no? Este reconocimiento de destino pionero verde. ¿Y qué significa este reconocimiento en la práctica para el destino, ¿no? ¿Qué oportunidades abre? A nivel igual más local, a fomentar, igual derribar algún muro que quede por derribar, si es que queda algo, o en temas también posicionamiento o captar proyectos europeos que luego os ayudan a trabajar cuestiones más locales o alianzas, proyectos o más de desarrollo en lógica de gobernanza. Pues ha significado todo. Me pongo en contexto. Benidorm venía desde el 2018 ya con el tema del DTI, ¿no? De trabajar todo este tema del DTI. Veníamos ya trabajando años atrás todo el tema de proyectos europeos. Partamos de la base de que somos un destino de menos de 100.000 habitantes y partamos de la base de que no somos municipio turístico. Esto es otro tema que se podría abrir un melón aparte, pero no nos reconocen como municipio turístico. Entonces, los recursos son recursos de un pueblo, es decir, son recursos económicos muy limitados. Si no fuera por proyectos europeos... Ya, imposible todo. Sí, si no fuera por presupuesto de provincial, regional, nacional y europeo, muy complicado, tremendamente complicado. Entonces, ser DTI también nos permitía un poquito abrir esa baza de entrar aquí para poder optar a... ¿no? Hemos podido optar a Red.es, hemos podido optar a fondos FEDER, Next Generation nos han dado además 2 millones de euros para proyectos muy chulos que estamos implementando y que vamos en ello, o para la agenda urbana, ¿no? O sea, claro, para proyectos de agenda urbana. El European Urban Initiative también, de hecho acaba de sacar el FOCAL, que es, para quien no lo conoce, 60 millones de euros a repartir entre proyectos que una ciudad puede optar hasta máximo 2 millones de euros. Sin eso es muy difícil avanzar. Y ya no te cuento en agua. Es decir, todo lo que llevamos hecho en agua es con una inversión económica que le estaba leyendo el otro día a nivel artículo, llevamos 25 millones de euros invertidos en mejora de la red hídrica. Sí, que desde las arcas municipales eso no hubiese sido viable. No, claro. Aquí también ha tenido que ser importante la aportación de Veolia, ¿no? Esto lo que nos ha hecho el Wind Pioneer, lo que nos ha permitido es a nivel imagen. Nosotros veníamos trabajando mucho a nivel inversión, ¿no? Pero a nivel imagen no ha significado todo, porque que a ti la Comisión Europea te diga que eres pionero verde europeo, que eres un ejemplo
de puntos como sostenibilidad, de puntos como accesibilidad o gobernanza, ayuda mucho. Muchísimo. Voy a poner un ejemplo muy fácil. Aparte del tema de sostenibilidad, pues vengo trabajando mucho tiempo mercados, como por ejemplo trabajo en mercado francés, portugués, etcétera, ¿no? Y Francia es un mercado que denosta tremendamente venidor, o ha denostado mucho venidor por la imagen, como ellos dicen, de bétonné, que es cemento, ¿vale? Sí. Ellos, la concepción, pero ya no solo los franceses, sino que una amplia margen o visualización general de la gente es: lo verde es lo sostenible. Cuidado. Yeah. Sí, Cuidado sí. con esto, Está ¿no? extendido, sí. Está extendido, que es, tienes un parque y ya eres verde. No, perdón. Entonces, veníamos diciendo que el modelo urbano de Benidorm, independientemente que te pueda gustar más o menos a nivel estético, Está claro. es muy eficiente. O sea, ser una ciudad donde el 61% del territorio está protegido desde el 56, es decir, desde que hicimos el primer modelo, el plan urbano, que fuimos de las primeras ciudades en menos de 100.000, la primera concretamente en tener un plan urbano, porque las ciudades grandes los tenían, pero las pequeñas no. Sí. Entonces nosotros organizamos el territorio y en ese momento, en el 56, ya te estoy hablando, decidimos 61% protegerlo hasta hoy. Entonces decidimos construir a nivel compacto vertical. Esto genera una eficiencia en movilidad y en muchos temas que vamos a llevar posteriormente, ¿no? Partiendo de esa base, intentamos decir que el modelo es sostenible porque nos requiere menos uso de coche, etcétera, ¿no? Claro, sí. 75% es a pie, la movilidad de la ciudad es a pie, pero no calaba. O sea, no había manera. Era Sibitoní, tal, y a lo mejor calaban otros municipios en el que tienen casas bajas dispersas por el territorio, pero rodeadas en medio de vegetación. Esto no es sostenible, señores. La construcción en horizontal, en expansivo, requiere un uso del territorio muy importante y al final la movilidad está muy condicionada al vehículo. Pero ya no la movilidad, sino la gestión diaria de esa ciudad o ese municipio. Sí, no solo turísticamente hablando, sino el flujo del residente, la movilidad del residente. Todo, en general, los servicios, etc. Y en cambio, el modelo compacto vertical es mucho más eficiente porque aparte no consume territorio. Entonces, era muy complicado. La semana pasada estuve en el sur de Francia, en un entorno profesional, en un workshop profesional, y iba con mi folletito de Green Pioneer. Aquí estamos. Y el mensaje es que Francia me ha sido muy difícil. Pongo ejemplo de Francia porque no te puedes imaginar lo que me ha costado. Y era, ay, sí, he oído, he visto, ya cala. El mensaje cuando viene con el paraguas Comisión Europea, Unión Europea, cala. Porque son un organismo tan relevante y tan primordial a nivel europeo quien nos está diciendo que lo somos y hay credibilidad. O sea que para nosotros ha significado muchísimo. La noche y el día en general, pero en particular incluso en mercados tan complicados, ¿no? Sí. Vale, ahora bajemos igual a hablar movilidad específicamente, si te parece, ¿vale? ¿Qué papel juegan, ¿no?, los datos en la toma de decisiones sobre movilidad y accesibilidad? ¿Y qué acciones estáis impulsando o acompañando desde Visit Benidorm para informar mejor al visitante, para fomentar alternativas de movilidad y en general mejorar esa experiencia de turista o excursionista durante la estancia, en el día a día? ¿Y cómo trasladáis esto sin que suene como una imposición? Que a veces muchos municipios dicen, ya, pero yo esto tampoco quiero dar lecciones aquí a la gente de cómo tiene que hacer, ¿no? Sí, es complicado. A ver, el dato para nosotros, ya desde que empezamos con el DTI, ha sido fundamental porque gracias a ese estudio del dato nos ha permitido saber cuál era nuestra realidad, y te aseguro que hasta entonces era muy difusa. Es decir, teníamos una venda importante en los ojos, en todos los sentidos, porque incluso desde mercado, mira, te pongo un ejemplo, Italia, considerábamos que no venían italianos y resulta que sí que venían, pero se estaban quedando en apartamentos y no en hoteles, ¿no? Claro. Sí, te pongo un caso muy concreto. Entonces, el dato ha sido fundamental para ver dónde estamos, en qué situación estamos, cómo era nuestra movilidad, porque claro, necesitábamos saber el parque de vehículos que entraba diariamente, porque por ejemplo ahí podemos detectar el flujo de excursionistas, ¿vale? Ya tenemos estudios en el que sabemos esa parte flotante de excursionistas, que no hay ninguna manera, sino es de mirando Total. Este dato, para saber cuál es tu realidad,
porque si no sabes que a lo mejor te pueden estar viniendo cientos de excursionistas en un día, en agosto, no sabes qué servicios necesitas. Entonces, ha sido fundamental. El proyecto de bajas emisiones, que al final es una directriz establecida desde Europa, que no es algo que digamos solo en Benidorm, es que todos los municipios tienen que implementar la zona de bajas emisiones. Lo que pasa es que nosotros nos anticipamos mucho porque ya en el COVID aprovechamos mucho para implementar peatonalización en calles, mucha obra, etcétera, para implementar de una manera más gradual la zona de bajas emisiones. Hoy en día la zona de bajas emisiones en Benidorm son 75 hectáreas, prácticamente gran parte de la zona de Playa de Levante, Playa de Poniente y el centro, ¿no? Tuvimos una fase informativa que ya terminó y ahora está en la fase de penalización. Si bien es cierto, está siendo como una penalización dulce, ¿vale? Se está haciendo gradualmente. Progresivo, bueno, suele ser habitual, ¿no? Para que no sea un shock. Sí, no es fácil. Ahora te diré qué cositas hemos ido haciendo para que esta información cale, ¿no? Pero sí que llevamos un año con la implantación oficial de la zona de bajas emisiones y hemos visto con el dato que hemos reducido el parque de vehículos ha reducido en 2.000 menos al día. O sea, estamos hablando muchos. Sí, eso es una barbaridad, está súper bien. 25.000 solicitudes para la zona de bajas emisiones, los permisos. Entonces, eso nos ha permitido también un poco monitorizar, porque claro, tenemos radares disuasorios, que les llamamos los radares amigos, porque son los que ponen la cara feliz o triste si vas más rápido o menos. Y luego tenemos radares móviles, que esos sí que son los que están penalizando, ¿no? Entonces, eso nos ha permitido ver cuántos coches pasaban diariamente, a qué hora, qué puntos. Entonces, tú ya sabes, por ejemplo, que hay una zona que confluye, por ejemplo, a las 8 de la mañana, la entrada de la avenida Europa, sabemos qué nivel de intensidad de vehículo tenemos ahí, ¿vale? Entonces, también para ir reduciendo este nivel de parque de vehículos ha sido fundamental. Tú tienes que poner planteamientos, tú no se lo puedes prohibir, es decir, no puedes decir, ahora ya no puedes entrar a Benidorm. Entonces, ¿a dónde voy? O sea, ¿qué alternativa me das? Claro, entonces aquí llegan también muchos autobuses a dejar turistas. Entonces, se han creado parques disuasorios, vienen creándose previamente a la imposición de la zona de bajas emisiones y hay más de 8.000 plazas repartidas por toda la ciudad, gratuitos. Es decir, no solo en el centro, sino en el entorno. Por ejemplo, en la entrada principal de Benidorm, una de las entradas, Beniardá, tienes uno enorme que ahora se está reformando porque vamos a digitalizar todas las plazas de parking ahí para saber a tiempo real en el futuro si tienes plaza o no. Entonces, esos parques disuasorios son fundamentales. Dejas tu vehículo, yo ya sé de amigos que dejan su vehículo y se bajan en bici o en patinete. Claro. O se van andando, o cogen el transporte público, porque se ha tratado también en los puntos más alejados, en los parques disuasorios más alejados, de poner flota de autobuses que para la gente que esté en el parque disuasorio sea gratuito, ¿vale? Entonces, tienes que poner opciones, no solo puedes prohibir. Ahora, el siguiente paso que te comentaba es sensorizar. Nuestro objetivo es, en un futuro muy próximo, que ya estamos trabajando en ello, sensorizar cada plaza de parking en estos parques disuasorios para que cuando tú vengas a Benidorm sepas dónde tienes plazas y dónde no, y lo puedas ver en tu app, ¿vale? Ya, y estadísticas, ¿no? O sea, si vienes a un sábado a las 12, que te olvides. Tienes que ir a otros 5 porque ahí es imposible. Y también ahí te permitirá saber cómo reforzar en un futuro plazas o cómo ver en espacios que puedas ampliar, ¿no? Vale. Y luego también transporte público, que estamos ahora electrificando el transporte público, y esto es con fondos europeos porque es con un PSTD. El PSTD, para que no lo sepas, son planes de sostenibilidad turística de destino, que son fondos europeos. Esto nos está permitiendo inversión en autobuses eléctricos, en ampliación de puntos de recarga de vehículos eléctricos, que ahora ya estamos en 32, de puntos rápidos, pero también tienes que dar opción de movilidad. Entonces, lo que estamos haciendo es ampliar la red de ciclovías. Tenemos 120 kilómetros actualmente de ciclovías. Otro dato que estamos monitorizando, cuántos ciclistas pasan por determinados puntos. Tenemos sensores, además tú lo puedes ver también, tú puedes tener esa información de cuántos ciclistas han pasado por ese punto. Son como unos tótems y te dice tantos ciclistas al día, ¿sabes? Y eso también nos permite a nosotros saber cómo está siendo la movilidad ciclista, ¿no? Y al ciudadano que cuestione que le han puesto un carril bici por ahí también puede ver, bueno, pues sí, pues yo me quejaba, pero resulta que lo usan. No, sí, porque a veces esa picaresca también existe. Que aquí abres otro melón.
Nadie quiere obras. Aquí ha habido Claro, obras bastante tiempo y continuamos. Claro, ahora el ciudadano tiene 13,2 kilómetros de zonas peatonables. Hemos peatonalizado el centro, hemos peatonalizado la ciudad. La prioridad es para el peatón. Claro, tú en un sitio con este nivel de movilidad de turistas necesitas darle prioridad al peatón, porque si tú amplías espacios para el peatón, hay menos sensación de estar empujándote todo el día con todo el mundo. Entonces, por ejemplo, la Avenida Mediterráneo es un ejemplo clarísimo. Hemos ampliado a 11 metros bueno, realmente hasta el carril del coche la prioridad es peatonal, pero porque tienen que ir a 10 kilómetros por hora, pero ya no tienen esa sensación ya no tienes esa sensación de capacidad de carga mental, ¿no? De decir, entendido. No, porque ahí me imagino también que el comercio al principio, lo que suele pasar en nuestra experiencia cuando se habla de peatonalización de zonas en el centro, que al principio el comercio es bastante reacio a que le peatonalicen, porque me vas a quitar negocio, porque hay gente que viene, me para el coche y me compra y tal, y luego en realidad suelen ser los máximos beneficiados de que al final, al fomentar que haya movimiento peatón, realmente ganan más en más clientela, ¿no? ¿Eso os ha sucedido a vosotros también? Claro, en la calle que sube del mercado central, que eso era una zona que la acera era mínima, había mucho tráfico de vehículos y se ha peatonalizado completamente. Hubo muchas críticas. Ahora todo el mundo está encantado. Ahora se están abriendo directamente, es que se están abriendo cafeterías, se están abriendo más comercios. Es una avenida que ha cogido un dinamismo precioso, muy bonito, y que tiene una movilidad slow muy buena, porque es que esa es otra. Tú das prioridad al peatón, es más fácil en un modelo compacto como Benidorm, pues vamos a lo mismo, sí, ¿vale? Porque las distancias son cortas. Claro, hemos bajado drásticamente los índices de ruido de tráfico. Te pongo un ejemplo, mira, lo has comentado antes, el año pasado defendimos el Green Leaf, que para los que no conozcan es como ser capital verde europea, pero para menos de 100.000 habitantes, se llama hoja verde. Y planteamos unos indicadores porque miden indicadores de agua, de ruido, de residuos, etcétera, ¿no? y de aire. Entonces me acuerdo que en el informe pusimos que había un 6% de la población afectada por índices de ruido de tráfico, y cuando hicimos la defensa en Vilnius dijimos, estamos en un 0,1. O sea, alucinante. Acabamos de monitorizar, es un 0,1% de la población está afectada por índices de ruido de tráfico. Eso es relevante. Pero claro, si tienes menos tráfico, aparte también tienes menos índice de polución. La calidad del aire de Benidorm, aquí hago una noticia. Nos acabamos de volver a presentar, lo cerramos la semana pasada, que por eso tu compañera estabas agobiada tú. Estaba muy agobiada. Acabamos de presentar un día antes del deadline para volver a ser, intentar volver a ser, somos finalistas 2027, pero vamos a intentar ser Green Leaf 2028 y lo acabamos de volver a presentar. No te puedes ni imaginar lo que ha cambiado en un año los indicadores. También hemos sensorizado más, hemos metido más sensores que el año pasado no estaban, gracias a proyectos con presupuesto europeo. Tenemos 13 sensores y nos ha permitido ver que no superamos en ningún momento los índices bueno, esto es un poco técnico, de PM2.5, PM10, en ningún momento superamos los 5 microgramos que establece la Unión Europea, pero es que en NO2, en nitrógeno, no superamos en ningún momento los 200 diarios, en ningún día del año. De hecho, estamos muy por debajo de los índices que establece la Unión Europea. Es decir, la movilidad a pie, al final, es accesible, pero también es sostenible. Y para eso mejora drásticamente todos tus indicadores. Y te hago una pregunta que no habíamos planteado originalmente. Tú me dices, a veces, digo, porque depende de lo cómoda que te sientas respondiendo a esto. A veces nos ha pasado en destinos que hemos trabajado que están pensando en peatonalizar zonas del centro, y el riesgo que también pones sobre la mesa antes de que suceda, tanto, sobre todo vecindario, es, vale, me vas a peatonalizar, pero ahora me vas a llenar las aceras de hostelería, de terrazas que no me van a permitir, porque eso también trae otro tipo de ruido. No es ruido tráfico, sino es ruido hostelería. Y no sé si habéis tenido esta cuestión en alguna parte de Benidorm vosotros.
no, me gusta la pregunta. Al final tú tienes que controlar las terrazas y los horarios. Entonces, nosotros, por ejemplo, en esta calle que te decía, no hemos llenado la calle de terrazas, ¿vale? Claro, es que Porque al eso es final crítico, porque si se ha no, le has establecido quitado una el coche, movilidad a pero... pie. Claro, se ha establecido que hay una movilidad a pie. Nosotros ya tenemos nuestras zonas de ocio, que ya son suficientes, Sí. ¿vale? Entonces, Alameda, la zona de calle Ibiza, etcétera. Pero en estas ha sido peatonalizar. El otro ejemplo te lo pongo en la Avenida Mediterráneo. No tienes ni un bar fuera. Está lo que estaba antes. Lo único que se ha establecido es dar movilidad a pie. Eso sí, lo que hemos hecho es, bueno, lo que ha hecho el ayuntamiento es que está estableciendo puntos al aire libre, musealizando al aire libre la ciudad. Quiere decir que como hay más zona peatonal, sí que se está estableciendo puntualmente exposiciones al aire libre. También el clima da ello, para generar movilidad y para también divulgar flujos de movilidad por la ciudad, que es otra manera de expandir el flujo de turistas por toda la ciudad, incluso residentes, ¿no? Eso sí que hemos hecho porque se están haciendo exposiciones itinerantes. Acabamos de tener por la Semana del Agua una exposición del agua muy bonita sobre la historia del agua de Benidorm, que es, por un lado, que entienda el local y el turista lo importante que es la gestión del agua en Benidorm, y por otro lado, fomentar esa movilidad a pie. Pero no hemos hecho esa ampliación de terrazas. De hecho, está por parte del ayuntamiento este tema bastante controlado, porque entonces es lo que tú dices, tiene todo el sentido. Si estás dando movilidad, pero lo estás dando a los comercios ya tienen sus espacios, ¿vale? Y si te estás peatonalizando más es porque quieres una movilidad, no porque quieres más bares, ¿no? Eso Exacto. Para eso, te voy a ser sincera, ya está con la valentía de los gestores municipales. Levantar una Estoy ciudad, de acuerdo contigo, ese es el factor. Es abrir un melón, es peliagudo, pero es que ignorarlo, sí. Entonces, a mí me parecen decisiones valientes para quien las hace. Sí, estoy de acuerdo contigo. Sí, porque es un colectivo grande, en las ciudades por lo general la parte industrial se ha ido, quedan los servicios y la hostelería es muy importante y nadie lo niega, pero sí, con medida, y hay que tener esa valentía de tomar esas decisiones. Vale, pues habíamos dicho movilidad y accesibilidad, vamos a preguntarte sobre accesibilidad. Tenéis una trayectoria reconocida en materia de accesibilidad. ¿Cómo trabajáis, ¿no? Desde Visit Benidorm para que la accesibilidad sea un elemento real de diseño de la experiencia turística, ¿no? Y no solo un mensaje, que muchas veces pasa. ¿Y qué aspectos consideras más diferenciales? No sé si será información, productos, servicios, espacios, comunicación, formación. ¿Cómo se involucra el sector privado en esta cuestión? Y si os quedan áreas por trabajar. Pues mira, el tema de la accesibilidad es un tema que cuando fuimos de TI, te hablo de memoria, pero cada indicador, esos 5 que te comentaba, sí. Tenía una puntuación. Entonces tú tienes que sacar un baremo promedio de más del 80%. A partir del 80% eres de TI. Justo accesibilidad era el que estábamos a un 65%, puede ser, bueno, 60 y algo por ciento, ¿vale? Es decir, era el punto más bajo que se nos evaluaba en el 2018. Hoy estamos en más de un 82% y estamos muy orgullosos de esa mejora. Para eso ha habido que priorizar mucho la movilidad, claro. Porque la accesibilidad universal, para mí accesibilidad universal es también gente mayor. Es decir, sí, claro. No solo personas con movilidad reducida, también estamos hablando de personas que a lo mejor tienen una necesidad puntual porque se han escayolado puntualmente, o personas que tienen una movilidad diferente dentro de una misma familia, desde los niños con carro y coche hasta los abuelos, ¿no? Sí, entonces, o embarazadas, o sí, claro. Exactamente. Entonces, aquí se ha peatonalizado mucho, se han quitado muchas barreras, se han creado más 40 calles, aunque yo creo que estamos ya por encima de 40, porque ese dato era del año pasado, de plataforma única. Hemos intentado integrar todos los tipos de clientes que tienen necesidades de movilidad, ¿no? Entonces, desde invidentes o movilidad sensorial hasta accesibilidad física, perdón. Me hablabas de cómo se involucra el sector. Pues mira, ahora mismo estaba leyendo ayer, tenemos varios hoteles que se han hecho outings friendly, que es personas que saben tratar a gentes con autismo, ¿vale? Entonces se están certificando en este tipo de servicios para... los equipos se están formando, eso está estupendo. Porque ante evacuaciones por cualquier cosa, una persona autista tiene unas necesidades especiales. Tenemos unos hoteles que están tremendamente concienciados con la accesibilidad, pero luego también la ciudad.
En la ciudad las playas son tremendamente accesibles. Tenemos servicio que eso es un éxito que tiene Benidorm. Tenemos un servicio de playas accesibles que la tenemos todo el año, a lo mejor se cierra solo un mes para limpiar, ¿vale? Ajá. Que son servicios de no solo sillas anfibias, agua, sino sillas anfibias, incluso grúas. Entendido. ¿Vale? Y sillas dependiendo, tenemos hasta XXL, ¿vale? Okay. Pues dependiendo de las capacidades de la persona. El año pasado lo utilizaron 18.000 personas. Los servicios de playas accesibles. Sí, al final que es un nicho de mercado que trabajáis y al que atendéis y para que disfruten igual que cualquiera. Se incluyó también el tema en toda la ciudad, pero en playas sobre todo también, este año pasado, el tema de los códigos QR Navilens. Estos códigos QR están por toda la ciudad para la información, son unos códigos QR especialmente para las personas que tienen poca visibilidad o nula visibilidad y les llega por Bluetooth información sobre ese punto en concreto, pero es que lo hemos puesto en las playas para informarles sobre el estado del agua. Vale, entendido. Entonces, así constantemente. ¿Cómo llegamos a informar todo esto al turista? Que antes también se me ha olvidado un poquito por el tema de las bajas emisiones. ¿Cómo desde Visit Benidorm llegamos a informar de todo esto sin que parezca o penalización en el caso de zona baja? Sí, o darles una chapa terrible, sí. Pues mira, trabajamos con influencers. Vale. Bastante. Mira, el año pasado trajimos a una familia completa, padre, madre, bebé y una niña pequeña, accesible de Italia. Fliparon con los servicios de las playas accesibles porque encima en Italia es un servicio que no es gratuito y que las playas no es un servicio público gratuito. Hay muy pocas. Lo que hacemos es hablar el lenguaje de estas personas, entonces de este tipo de colectivo. Hemos traído diferentes tipos de influencers, desde esta familia hasta influencers que parejas o que tienen necesidades diferentes. Hemos tenido hasta un niño, Romeo, invidente, o por ejemplo a Salto de Mata, que también tiene una discapacidad física. Bueno, pues hablando su lenguaje. Pero figúrate, nos pasó que cuando abríamos este punto de cómo íbamos a promocionar la accesibilidad, teníamos miedo, porque no sabíamos hasta qué punto éramos accesibles. Me explico. Sí que sabíamos que la ciudad, la movilidad era muy buena, pero esta gente requiere unas necesidades diferentes, muy diferentes. Entonces empezamos con una medio auditoría, medio acción. Me explico, trajimos prensa especializada, pero al mismo tiempo queríamos que ellos nos dieran su feedback. Nos dijeron, quitaros las tonterías, sois tremendamente accesibles, lo que pasa es que tú no estás viendo lo que no son otros destinos constantemente porque no tienes esas necesidades, ¿no? Yeah. Y entonces ellos nos quitaron la venda de decir, sois tremendamente accesibles, tenéis un potencial brutal, siempre nos decían en qué cosas mejorar y al final es una forma también de acceder. Pero empezar con esa humildad es crítico, también, porque en estos temas hay muchas personas que se lanzan, como yo ya soy, y en realidad ser accesible de manera universal es prácticamente imposible. Entonces lo que intentas es avanzar lo máximo posible para que todas las personas puedan disfrutar igual, digamos, ¿no? Igual de bien. También, si te diriges también, es que yo creo que hay que ser humilde, porque si vas con el pecho hinchado, vas mal, pero a nosotros, por ejemplo, Tour for All nos ha ayudado de Impulsa Igualdad, es una agencia especializada en temas de viajes de accesibilidad, nos ha ayudado muchísimo a saber en qué punto estábamos y a que nos dijera cómo mejorar. Y seguimos teniéndoles muy presentes, de hecho nos han hecho hasta guías de accesibilidad. Nos han dicho también, hemos adaptado la Turisinfo de manera física y sensorial, incluso con mapas para invidentes. Pues todo eso es fundamental. Y luego también, por ejemplo, y vuelvo un poco atrás, hemos usado mucho diferentes canales de comunicación. TikTok ha sido fundamental, pero incluso para comunicar la zona de bajas emisiones y que no resultara esa imposición. Si tú hablas el lenguaje de cada uno en el canal que consume cada uno, la información llega mejor. Sin duda. Entonces, nosotros hemos hecho hasta TikToks de cómo era la zona de bajas emisiones. Todo el que viene en nuestra web tiene su apartado de cómo llegar a Benidorm, el punto de zona de bajas emisiones, hasta blogs, hasta posts. Tienes que darle mucha caña, pero al final el tema va calando. Y luego también tenemos muchos MOOCs por la ciudad e incluso el tótem de quien conozca Benidorm está el Tecnohito, que es un tótem que hemos puesto en la Avenida Mediterráneo y en la Tecnoparada, y ahí se le está dando información también a todo el mundo, o sea, eso es enorme, está en pleno centro, de que hay zona de bajas emisiones y de cómo proceder.
Al final Pues eso tienes que está dar muy bien mucho. porque lo más habitual en la zona de bajas emisiones es que turistas y excursionistas nunca sepan que han entrado en la zona de bajas emisiones Tal cual. porque no detectan, ¿no? Esa señal que para el local ya forma parte de su vida diaria, pero para el de fuera no tanto, y luego reciben esa multa. Entonces, Pero también fantástico. te digo más, el tema del local, que es el que más ha afectado, nosotros hemos hecho consejos de movilidad. Es decir, de hecho hicimos uno la semana pasada, bueno, ya no sé en qué día vivo, 2 semanas, para explicar, porque el consejo de movilidad era, aquí tenemos 5 barrios principales, entonces cada barrio tiene su representante. Sí. Se les invitó y no solo se les habla de la zona de bajas emisiones que hicimos previamente. Estas semanas pasadas lo que fue es para informarles de que nos íbamos a presentar al Green League de la Comisión Ajá. Europea, pero también para presentarles los datos de movilidad actuales, donde se les dijo que el 75% de la movilidad de la ciudad estaba hecha a pie. Entonces, se les intenta, y luego ya está la participación de cada uno, pero sí que están presentes en los consejos de la ciudadanía. Entendido, entendido. Eso está estupendo y que vaya calando ese mensaje, que ya sé que no todo el mundo viene al Consejo de Ciudadanía, pero va calando, ¿no? Entendido. Y ya lo último, para no robarte más tiempo, en clave un poco práctica, ¿no? Pensando en quien nos escucha, si otro destino quiere avanzar hacia un modelo similar, ¿no? Como vosotras y vosotros, ¿qué recomendaciones darías, ¿no? Basándote en vuestra experiencia? ¿Qué 2, 3 claves, aparte que ya has apuntado, ¿no? El tema de meterte en DTI ya te da acceso a que puedas acceder a una financiación que cambie ese giro, tema de datos, pero bueno, ¿qué 2, 3 claves darías? Dirías que son imprescindibles y qué errores o falsos atajos evitarías, especialmente en las 2 áreas que hemos trabajado, ¿no? En movilidad sostenible y en accesibilidad universal. Pues lo has dicho, normalización, cuida con la certificación porque hay muchas certificadoras, muchas. Tienes que tener claro si quieres solo un sello o si quieres realmente apostar por una estrategia de futuro. No me vale, me he certificado por amigos de los ciclistas. Bien, vale, genial, pero si quieres solo el título está bien, pero la normalización y la certificación oficial te exige indicadores y esos indicadores te hacen mejorar porque te hace saber en qué nivel estás. Entonces, es fundamental ese punto. El otro es la gobernanza en el sentido de cómo crear la estructura en la que se involucre de la manera posible al máximo agente de la ciudad. Por un lado, en nuestro caso, el sector turístico, que es fundamental, la ciudadanía, empresarios, etcétera, ¿no? Eso es fundamental. El modelo, cada ciudad tiene que encontrar el suyo, pero al final lo que mejor está funcionando son los DMOs, realmente. Si eres destino turístico, estoy hablando, que es en lo que nos Sí. centramos. Y luego el tema de las estrategias de futuro que te lo permite establecer la normalización. Tú, si estableces y si te normalizas a unos niveles de llegar a ser un DTI por Segituro, etcétera, por AENOR en este sentido, te permite entrar a serie de presupuestos por proyectos. Es decir, normalización, certificación, gobernanza y el tercero es tema presupuestario. Es decir, tienes que buscar y tienes que ir a todo lo posible. Es decir, métete en pilotos, busca subvenciones. Ya, ser valiente en hacer esto. Ser valiente y preséntate. Preséntate a Green Leaf o Green Pioneer porque también te va a permitir saber en qué... Nosotros con Green Leaf hemos monitorizado indicadores y te voy a ser sincera, nos dimos cuenta que la calidad del aire la estábamos monitorizando mal. Habían sensores que no estaban bien calibrados. Esto nos ha permitido decir, oye, que a raíz de ver nuestra calidad de aire nos ha permitido ver que tenemos máquinas que no están funcionando bien. Y no están midiendo bien y se han calibrado. Es fundamental medirte. Porque al final ves tus errores, ¿no? Nosotros hemos visto... Sí, te miras en el espejo y ves en qué tienes que mejorar, claro. El año pasado con Greenleaf vimos que teníamos unas deficiencias que este año hemos intentado solventar y estamos solventando y así lo hemos trasladado. Creo que es ser honesto. Y luego, si tú estableces proyectos o pilotos, no te quedes en... Es que caemos en el greenwashing, en la imagen. Creas, tengo tantos carriles bici, genial. Pero... estos carriles bici, si me los estás poniendo en puntos donde luego la movilidad, es decir, o los carriles acaban en tierra de nadie, que pasa mucho, o los giros no van bien porque los coches entran, o sea, hagamos las cosas bien. Entonces, establece estrategias que vayan ligadas a un fin mayor.
El ejemplo de los carriles bici puede ser porque quieres mejorar la movilidad, y la movilidad la quieres mejorar porque quieres gestionar una calidad de aire, reducción del ruido que te aporta esa movilidad. Y todo eso va dentro de un proyecto mayor que es la Agenda Urbana Europea 2030. Entonces, sí, que esté todo entrelazado, sí. Sí, porque si no se quedan muchos proyectos sueltos, aislados y sin un sentido. Entonces, resumiendo, la gobernanza, la certificación o normalización, la búsqueda de presupuestos, pilotos y tal, que la Unión Europea ofrece mucho, aunque seas pequeño, ofrece mucho. Y por supuesto una estrategia clara. Si puede ser ligada a la agenda urbana, te lo recomiendo. Y con un muy plan bueno, de muy bueno. Mejor. Pero bueno, yo me quedo también con que de todo lo que dices, la gobernanza como que es crítica, porque por ejemplo en la parte presupuestaria o en esta agenda urbana, si no trabajáis conjuntamente con el área de sostenibilidad medio ambiente o residuos o planificación urbana o tal, de las diferentes áreas del ayuntamiento, y el sector privado que facilita que esas cuestiones se muevan hacia adelante, pues al final pues, se queda todo en papel, ¿no? En negro sobre blanco y no avanzaría. Es un aprendizaje, es crítico. Nagore, porque nosotros el año pasado cuando presentamos al Green Deal no sabíamos muy bien a lo que íbamos. Vimos que, y aún así fuimos finalistas, pero dijimos, esto es muy grande y esto requiere implicación de todos. Y este año se ha implicado todo el ayuntamiento. Vimos lo que era, enhorabuena, nos dimos cuenta y hemos estado con todas las ingenierías afectadas, involucrando a todos para sacar esto, y por eso hemos mejorado los indicadores, porque nos faltó mucha información el año pasado. Claro, había muchos vacíos ahí, claro. Entonces al final es decir, ¿cuál es mi realidad? Y solo ves esta realidad cuando te metes en estas cosas, te soy sincera, ¿eh? Sí, eso en muchos trabajos que hemos hecho hay bastantes personas que destacan que cuando te metes en intentar lograr un premio, lograr un reconocimiento, eso lo entiende cualquiera transversalmente y entonces se implican más que cuando lo estáis intentando de manera fluida dentro del municipio, ayuda más cuando tienes ese tirón de bueno, oye, vamos a intentar lograr que nos reconozcan esto y si no aprendemos con el proceso, igual la siguiente nos sale mejor. Entendido. Pues muchísimas gracias, Laura. Un placer escucharte, aprender contigo. Espero que a la audiencia le haya parecido también interesante y esos aprendizajes, ¿no? Que yo creo que son muy aplicables de cómo impulsar, acompañar, comunicar, ¿no? Este modelo de turismo inteligente y sostenible. Aunque nos hayamos centrado en movilidad y accesibilidad, yo creo que hemos tocado la parte transversal también. Y hasta aquí este episodio del podcast de Into Destination, Change for Tourism. Y nada, recordar que compartir conocimiento nos hace a todas, a todos más fuertes. Un saludo y hasta pronto. Muchísimas gracias.